Aquí el tema principal del libro. Entonces vuelvo a la imagen que os di en la sesión anterior, en la sesión de presentación. Ya recordáis que el libro comienza con esta sección que, una vez más, voy a usar la frase que predomina lo que es el tema del juicio de Dios, no exclusivamente, pero sí que vemos este tema. Y luego después tenemos el libro al final, en que vemos ese tema de la consolación y la restauración, una vez más, predominante, pero también tenemos otro material aquí. Y en medio, recordáis que comentamos esa sección sorprendente, en medio en que tenemos ese relato histórico. Ahora, ¿por qué volvemos a este punto? Bueno, obviamente, en la estructura del libro, esa parte central debe cumplir una función importante. O sea, obviamente Isaías ha puesto en medio una información histórica, información que obviamente tenemos ya en Reyes y Crónicas, pero Isaías incluye esta información aquí y tiene un propósito en hacerlo. Incluso iría tan lejos como para decir que forma una bisagra entre las dos secciones anteriores. Incluso, si me preguntas cuál es el tema principal de Isaías, ya os he dicho que he cogido la frase ¿en quién confías? Pero ¿por qué enfoco en este concepto de la confianza? Y la respuesta es, cuando leemos esta sección histórica de los capítulos 36, 37, 38 y 39, el tema que yo veo allí, el tema principal que nos está dando Isaías es ¿en quién confías? Así que vamos a ir a esta sección y vamos a empezar aquí. Ahora, lo que encontramos aquí son 4 capítulos, pero básicamente tenemos como 3 historias, ¿vale? Los capítulos 36 y 37 realmente tienen que ver con la misma historia. Y luego tenemos el 38, que tiene una historia distinta, y el 39, que nos da otra historia. Entonces tenemos primeramente la invasión y la derrota de Sennacherib. Vale, Sennacherib es el rey de Asiria. Bien, ya en esta mañana hemos hablado de Siria y hemos hablado de Asiria. Sennacherib es el rey de Asiria. Bien, luego después tenemos en el 38, tenemos la historia de la enfermedad de Ezequías y la curación. Y luego en el capítulo 40 tenemos la historia de la embajada de Babilonia. Pero empezamos a sentir que realmente estas dos historias van muy unidas también. O sea, 2 capítulos que tienen que ver con Sennacherib y luego 2 capítulos que tienen que ver con la enfermedad, la curación y, bueno, lo que suele pasar cuando superas una enfermedad. Vienen personas a visitarte para decirte enhorabuena. A veces dices, ¿por qué no me visitaste cuando estaba en el hospital? Pero bueno, en fin, era por si no superabas y entonces no perdían la visita o algo así. El caso es que vamos a dividir esta sección y tenemos el 36 y 37 y tenemos el 38 y 39. Bien, pero, como he puesto en los apuntes aquí, es muy importante que notemos la cronología de esta sección. Vale, el reino de Ezequías. A ver, ¿cuántos años reinó Ezequías? ¿Recordáis? Si no, está en la tabla esa que tiene todos los datos de todos. ¿Cuántos años? 29 años. ¿Vale? 29 años reina Ezequías. En el capítulo 36 leemos, aconteció en el año 14 del rey Ezequías. Ahora, en el año 14, ¿qué es? ¿Cuando cumplió 14 años? No. Obviamente es en el 14º año, iba a decir 14º, pero eso no es correcto. En el 14º año de su reinado, tiene una crisis.
Bien, entonces, si reinó 29 años y en el 14º año ocurrió esa invasión de Asiria, ¿cuántos años le quedan de reinado? ¿Algún matemático en la sala? 15. 15 años le quedan. Bien, ¿por qué es importante el número 15? Porque cuando se puso enfermo, Dios dijo, vale, ya está. Dile adiós a todos porque vienes para casa. Y al final, Ezequías, un poco de malestar, queja, y Dios al final dice, bueno, Ezequías, voy a darte 15 años más. ¿Por qué es importante todo esto? Porque nos permite situar un año que es el año más importante en la vida de Ezequías, el año 701 a.C. 701 históricamente encaja con lo que sabemos de Sennacherib. Ya os he puesto la imagen antes del prisma de Sennacherib. 701 sabemos que es el año que vino Sennacherib contra Jerusalén. Es el año 14, pero encaja con los 15 años. O sea, todas las historias que tenemos en los capítulos 36, 37, 38, 39 ocurren en un solo año. Ahora, en el texto nos dice el 36 en el año 14, 37, bueno, seguimos en la misma historia, continuamos. 38 dice, en aquellos días, lo cual podemos leer y decir, bueno, en aquellos días, en cualquier día. No. Tenemos que leer esta frase como más o menos en la misma época. Y luego después en el 39, en aquel tiempo, lo cual tenemos que entender que estos 4 capítulos están todos comprimidos en unos meses en que realmente está ocurriendo todo. Vale, esto es importante para que pongamos los eventos en el contexto y entendamos realmente lo que está pasando. Bien, he puesto alguna fecha más. El 709 es el año en que Israel es llevado cautivo por Asiria. O sea, entendemos que Asiria ya está fuerte en estos años. Incluso en el 711, si lees el capítulo 20, versículo 1, menciona cuando vienen contra los filisteos, contra una de las ciudades de la costa, y entonces ya entendemos que Isaías es muy cronológico. O sea, por el capítulo 20 ya estamos en los días de Ezequías, y recordamos antes estamos en los días de Acaz, y antes incluso de esto estamos en los días de Uzías. 709 es el año en que es el 6º año de Ezequías y es el cautiverio de Samaria. Bien, los asirios cogen a todos los israelitas, los de las tribus del norte, y los llevan cautivos. Bien, y luego llegamos al 701, que es cuando Sennacherib viene para realmente terminar con Jerusalén. No es la primera vez que ha venido contra Jerusalén. Y un poco para poner el trasfondo es importante que entendamos un poco de estos eventos. Si miráis la tabla sobre el resumen del contexto histórico del profeta, podéis ver, por ejemplo, a la mitad de la información sobre Ezequías, veis donde pone el Tartán vino a Asdod y pone 21 y luego pone 711 antes de Cristo. Bien, un poco leyendo desde ahí, dice, iban a venir los asirios, deciden cegar los pozos, o sea, dicen, bueno, vamos a fastidiar un poco lo que es el sustento de agua para los pueblos. Vemos la confianza de Ezequías. Bueno, pone luego el año 14. Lo primero que ocurre aquí es que cuando... Bueno, a ver, vamos a intentar poner esto todo en orden. Los asirios están
arrasando. Pues, han derrotado a Samaria y en un momento, claro, Ezequías se rebela contra los asirios y eso está bien cuando los asirios están lejos, pero cuando aparecen los asirios y los ves con todo su poder, con toda su ejército feroz, Ezequías tiene un momento en que empiezan a temblar las piernas y se echa un poco para atrás. Y resulta que hace Ezequías una cosa terrible. Él va y pide perdón a los asirios. Y dice, David, eso pedir perdón no parece una cosa terrible. Bueno, lo terrible es que pide perdón a los asirios y los asirios dicen, vale, nos tienes que pagar tanto en metálico, específicamente oro. Vale. Ezequías dice, ¿dónde voy a sacar el oro suficiente para poder pagarles? Y se le viene a la mente, acabo de hacer las puertas del templo de oro. Así que va al templo y quita el oro que acaba de poner para poder entregar a los asirios ese tributo para quedar bien con ellos, para un poco hacer las paces con ellos. Pero como suele pasar, ¿no? O sea, viene uno que está haciendo bullying y te pide tu almuerzo. Y tú das tu almuerzo. Y dice, si me ha dado su almuerzo así de fácil, ¿será que tiene más? ¿Será que no me ha dado todo? Porque claro, si era todo, se habría opuesto un poco, hombre, no me quites. Pero si tú le das enseguida, dice, habrá más. Así que los asirios, en vez de dar la vuelta y dejarle en paz a Ezequías, dicen, uy, eso parece interesante, vamos a hacer, habrá más oro en aquel templo, ¿no? Entonces vienen contra Ezequías y eso realmente es el contexto, eso es donde coge la historia Isaías cuando nos está narrando la historia. Bien, entonces vamos a mirar esta primera historia. La estructura de estos 4 capítulos básicamente son paralelos. Entonces, he puesto en la primera cosa, pone la crisis nacional del asedio de Asiria. Bien, eso es el asedio que hace Asiria, ¿vale? No que sufran ese asedio. Bien, primeramente, llega el Rabsaces y yo toda la vida he pensado, bueno, toda la vida no, porque no toda la vida, pero he pensado que tenía tilde y resulta que no. Entonces es Rabsaces cuando yo he dicho siempre Rabsaces. Entonces si digo Rabsaces, ya sabes que los viejos hábitos están todavía. Bueno, viene este representante, mejor incluso sustituir palabras, viene este representante del rey de Asiria a Jerusalén. Y lo que hace en este discurso es que tira por el suelo todo lo que es la confianza de Jerusalén. No vamos a tomar el tiempo de leer el capítulo porque habéis leído, lo sé, pero llega este hombre, tiene un discurso súper interesante. Viene y dice, Jerusalén, ¿por qué no estáis resistiendo? Lo mejor que podéis hacer es rendiros ante nosotros. Y luego empieza a hacer un análisis un poco psicológico de por qué estarían resistiendo contra los asirios. Dice, ¿por qué estáis resistiendo? ¿Acaso estáis confiando en vuestro Dios? Y es curioso porque tiene poca información y mala. Dice, este es el Dios a quien Ezequías ha quitado los altares. Dice, bueno, qué mala información, porque Ezequías no había quitado los altares del Dios Altísimo de Israel. Ezequías lo que había hecho era quitar y limpiar todos los altares a los dioses falsos. Pero estos se nota que no entienden todo lo que está pasando. Les han pasado información, pero la información no es correcta del todo. Dice, bueno, ¿estáis confiando en Dios? No estáis en un momento para confiar en ese Dios, porque las cosas, Ezequías ha hecho cosas en contra de este Dios, por lo menos así lo entiende él. Dice, ¿estáis acaso confiando en el faraón? Ahora, ¿por qué saca al faraón? Bueno, obviamente Egipto era un poder
mundial, o sea, estamos hablando de una primera potencia en ese mundo, pero también, si estudiamos la historia de Israel, ¿qué había hecho cuando vinieron los asirios contra ellos? Egipto, y habían hecho un pacto con Egipto, y les había servido de nada. Los asirios los habían arrasado y los habían llevado cautivos ya hace unos años. Dice, ¿estáis confiando en Faraón? Cuidado, si te apoyas en Faraón, es como un palillo, y cuando te apoyas se rompe y la astilla se te entra en la mano. A mí se me hace ya, porque parece una cosa que me pasaría a mí. Estas cosas, bueno, en fin. Es un discurso perfectamente logrado para atacar y hacer temblar a la gente. Decir, ¿es verdad que estamos haciendo? ¿Somos tontos? ¿Es verdad que está mal? Tenemos que rendirnos ya. Incluso si fuera poco, dice, incluso, si queréis, os damos caballos. Si sois capaces de poner hombres sobre los caballos y hacemos una guerra en condiciones. ¿Qué os parece? Bueno, los representantes de Ezequías intervienen y dicen, por favor, nos estáis hablando en hebreo, pero si podéis hacer el favor y hablarnos en arameo, sería mucho mejor. Ahora, hebreo y arameo son idiomas que provienen de la misma raíz, o sea, son como, por ejemplo, en España si hablamos del catalán o el valenciano, el valenciano y el castellano, son idiomas que, bueno, comparten vocabulario, comparten muchas estructuras, pero bueno, sobre todo si hablas el catalán como se suele hablar en el interior, pues no hay quien lo entienda, ¿no? Bueno, imagino que ellos sí que lo entienden, pero es complicado. Y eso es lo que está pasando. Vienen los asirios que hablan arameo. El arameo es un idioma que proviene de las mismas raíces que el hebreo. Pero curiosamente no llegan hablando en arameo, aunque los representantes son perfectamente bilingües y somos capaces de entender vuestro arameo perfectamente, pero vienen hablando en hebreo. Entonces dicen, por favor, si nos podéis hablar, por favor, en catalán, para que no entienda, para que no se entere la gente, y dicen los representantes, ¿acaso hemos venido para hablar con vosotros? No. Hemos venido para hablar con estos pobrecitos que de aquí a poco van a estar, un poco de asco, ¿no?, bebiendo su propia orina porque no habrá agua en la ciudad. Y dice, ellos son los que tienen que escuchar este discurso. Bueno, ese es el momento en que nos damos cuenta realmente lo difícil que lo tiene Ezequías en esta situación. Entonces pasamos del discurso a la reacción. ¿Cómo reacciona el rey? Pues el rey, encontramos su reacción en el 37, los primeros versículos, que escuchan esas noticias y el rey realmente dice, eso es terrible, lo que nos está pasando, esto es terrible. Y eso nos lleva al mensaje de Dios por medio de Isaías. Llega este mensaje en el versículo 6 y dice, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con los cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Qué interesante, Isaías manda el mensaje y dice, no temas. Si recordáis, si empezáis a leer Isaías en el capítulo 40 y arrancáis ahí, empezáis a leer esa frase, no temas. Es una frase que ves una y otra vez. Es que es una frase clásica de Isaías. Y aquí Isaías lo usa con Ezequías por primera vez y dice, rey, no temas. Dios ha dicho, no temas. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tenemos en Isaías 40, 41? No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo doy fuerzas al que no las tiene. Los jóvenes corren y se cansan. Ni te cuento de los no tan jóvenes. Pero los que confían en Jehová alzan con alas de águila.
ya tenemos estas promesas. No temas, yo estoy contigo, puedo con la situación. Y además, no es tu situación, es la mía. Porque me han blasfemado a mí. Así que, cuidado, Ezequías, no vayas corriendo como un loco por ahí. Ahora, recordamos, ¿qué había hecho Ezequías cuando se enteró de que venían los asirios? Había salido corriendo como un loco. ¡Oro! Quitamos el oro de las puertas del templo. ¡Se lo damos! Y ahora viene el mensaje y dice, para. Tranquilo. Yo estoy contigo. No temas. ¿Cómo reaccionas a un mensaje así? Yo he dado consejo a personas. Y cuando das consejo muchas veces tú estás fuera de la situación y es fácil respirar y decir, tranquilo, no pasa nada. Pero para la persona que está dentro de la situación es otra historia, ¿no? Pero ¿cómo reaccionas cuando alguien dice, no temas, para, Dios se ocupará? Es muy fácil decir, pero no entiendes, es que si tú estuvieras en mi situación. Esto es muy, muy natural. Pero notamos en Ezequías algo precioso. La reacción del rey es aceptar lo que Dios ha dicho. Y luego después tenemos la contestación de Dios. La contestación de Dios es que Dios hace que el rey de Asiria reciba noticias de que le están atacando por otro frente y por lo tanto tiene que retirarse de Jerusalén. Y no solo tiene que retirarse, sino que, aprovecha para mandar un mensaje diciendo, oye, ni te crees por un instante que esa es la contestación de Dios a vuestras oraciones, porque me retiro, pero vuelvo enseguida y terminamos esto. Eso para dejar a Ezequías aquí temblando todavía. Tenemos un primer ciclo en esta historia y tenemos una situación que le amenaza, tenemos un mensaje de Dios y tenemos una reacción. ¿Cuál es la reacción que tenemos? Confianza. ¿En quién confías? Ezequías, aunque la primera vez había fallado y había confiado en el oro de las puertas del templo, ahora confía en Dios. ¿Y Dios qué? Dios contesta. Dios arregla la situación, pero la historia no ha terminado. Porque realmente entramos en el siguiente ciclo de la historia. Porque cuando Senaquerib se retira, deja esa púa, ese clavo que le ha hecho, ¡buah! Dice, volveré. Y eso está todavía en la mente de Ezequías. Ha dicho que volverá. ¿Qué pasa con esto? Entonces, Ezequías hace algo precioso. Él coge las cartas de Senaquerib que le han enviado prometiendo que van a terminar esto y las lleva y las pone en el templo. Las pone ahí delante de Dios y dice, Señor, ¿tú has visto estas cartas? ¿Tú has visto cómo habla de ti? ¿Has visto que Él dice que vuelve? O sea, yo he puesto mi confianza en lo que tú me has dicho, pero Él dice que no, que Él vuelve de todas formas. Señor, ocúpate de esto. Y lo que veo en este ciclo, a ver, que tendría que avanzar esto. Lo que veo en este ciclo es un proceso en que la falta de confianza se convierte en una confianza inicial y de repente empieza a convertirse en una confianza más fuerte. En que Ezequías dice, mira, ahora mismo se han retirado, no están. Pero Señor, yo traigo delante de ti y digo, mira, lo que han hecho estos. Señor, ¿no tienes una solución más definitiva para esta situación? Y es precisamente en este contexto que Dios salva la ciudad. La contestación de Dios es mandar a su ángel
y su ángel mata a 185.000 de los soldados de los asirios. Y dice, por la mañana cuando se despiertan, no son los muertos que se despiertan, son los otros que se despiertan, y hay cadáveres por todos sitios. Vuelvo a decir que Sennacherib en su prisma no menciona este evento. Pero claro, no hay ningún relato más de Jerusalén. Jerusalén desaparece de la historia de Siria. Jamás lo vuelve para conquistarlo. Es que no hay explicación. Y la explicación bíblica es perfecta. Al final no puede. Incluso se va a su país e Isaías nos da ese detalle que incluso ahí sus hijos cogen y lo matan. Por cierto, lo tenemos el relato todo comprimido porque parece que llega y le mata a su hijo, pero realmente son años más tarde, durante el reinado de Manasés, que sus hijos le matan. Así que incluso eso es un detalle que nos da información de que Isaías no murió durante el reinado de Ezequías, sino que vivió hasta entrando en el reinado de Manasés, porque narra un evento histórico que ocurrió años después. Así que tenemos el primer ciclo de historias que nos hablan de amenaza, confianza e incluso confianza más fuerte, y ver cómo Dios cumple sus promesas. Dios es más que suficiente para cualquier situación en que nos encontramos en esta vida. Bien, 38. En el 38, una vez más empieza, en aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Ahora, una vez más, cuando leemos en aquellos días, tenemos que entender que estamos hablando todavía del mismo año. Estamos todavía en el mismo contexto, o sea, la crisis más fuerte que ha experimentado Ezequías en todo su reinado, se han marchado los asirios y de repente Dios manda un mensaje y dice, Ezequías, prepárate porque vas a morir. Ahora, para mí me ayuda a entender, porque siempre esa noticia tiene que ser un poco fuerte, ¿no? O sea, vas al médico y el médico dice, bueno, tienes 3 meses. ¿Cómo? No esperaba esa noticia. Digo, siempre, pero no siempre. Recuerdo que mi abuela tenía 84 años. Fue el médico y el médico le dijo, está usted sana y en perfecta salud. Y nunca he visto a mi abuela tan desanimada. Volvió a casa, estaba así, pero abuela, ¿qué pasa? Le dice, es que todos mis amigos ya están con el Señor y el médico me ha dicho que estoy bien. Quiero estar con el Señor. Bueno, ella no adelantó la cosa, dejó las cosas en la mano del Señor y en su momento el Señor la llevó y está con él ahora. Pero normalmente la reacción es, pero aún más en esa situación, ¿no? Ezequías ha confiado en el Señor y el Señor le ha librado y él está libre de los asirios. Y de repente Dios dice, vas a morir. Oh, macho, ahora tengo que morir. ¡No! Es que quería más. Y tenemos esta historia que sinceramente vuelvo en un punto de poca confianza. O sea, no es la confianza que quisiera yo ver del rey Ezequías. O sea, un hombre espiritual les dice, vas a morir y venir a mi presencia. Y un hombre espiritual dice, sí, Señor, llámame y voy. No, Ezequías, la reacción es un poco como acá cuando quiere comprar el campo de Nebot y gira la cara a la pared, empieza a llorar, y es justo la reacción de Ezequías. A la mitad de mis días, siempre estamos a la mitad de nuestros días. Y en ese momento dice, pero ¿cuántos años piensas que vas a vivir? Sobre la mitad de tus días. Están en la mitad de mis días y se me quita la vida. Se queja a Dios.
Y Dios manda al profeta, bueno, realmente ya había mandado al profeta con el mensaje. Isaías sale del palacio y ni llega a salir del palacio y dice, Isaías, da la vuelta y vuelve. Y dile que le voy a dar 15 años más. Señor, ¿no podrías haber dado? Vuelve, le da el mensaje y tenemos un salmo de alabanza. Un salmo en que Ezequías alaba a Dios. Así que ya empieza a decir, bueno, ya empieza a ver esta confianza, ¿no? Que está confiando en Dios. Tenemos algo así y luego después tenemos una señal. No lo he comentado, pero en el 37 Dios le da una señal en cuanto a los asirios. Lo tenemos en el versículo... bueno, con estos apuntes que tengo aquí, no veo nada. Al final, en el 30 del 37, le da una señal. En el 38, Ezequías pide una señal. Dice, ¿qué señal me das? Y Dios dice, bueno, y le hace esta señal increíble, ¿no? Que la sombra, le ofrece que la sombra puede retroceder o que la sombra puede avanzar. Y al final Ezequías escoge retroceder y hace un milagro que no hay otra explicación fuera de, pues, una obra milagrosa de Dios que hace esta señal de que se recuperará el rey de su enfermedad. Y finalmente nos dice que Ezequías le hace una masa de higos que le pone sobre esa herida. Y obviamente no estamos hablando de si tienes alguna enfermedad, coges higos, y no estamos hablando de parte de la misma forma que el Señor Jesús hizo lodo y lo puso en los ojos de un hombre ciego y le hizo ver, no que si pones lodo vas a ver mejor, por favor que nadie lo intente. Lo mismo aquí, tenemos un milagro de Dios. Dios sana a Ezequías. Bien, pero estamos listos ya para el segundo ciclo, ¿no? Porque como vimos en la primera historia, tuvimos el primer ciclo, confió, y luego tenemos el segundo ciclo y confió aún más. Primer ciclo, está enfermo, confía en Dios y Dios dice, vale, te doy 15 años más de vida. Segundo ciclo, empezamos aquí en el 39. Ahora es el capítulo más corto de esta sección, pero para mí el más importante. Dice, en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Bien, parece un detalle muy bonito, ¿no? De parte de Merodach Baladán. Pero tenemos que recordar algo. ¿Babilonia quién es en estos momentos? Bueno, Babilonia en estos momentos es, digamos, una estrella que va en ascenso. Estamos hablando de un Vinicius. Bueno, ya veo por la reacción que no tenemos muchos del Madrid aquí. Es un... ¿cómo se llama el chico ese? Ansu Fati. Podrían buscar nombres un poco más normales, ¿no? Para complicados. Ansu Fati. Es un jovencito que promete mucho, pero nadie sabe lo que va a pasar con este. Nadie sabe si va a llegar a ser un Messi o si va a terminar como... Bueno, uno que dice el nombre porque así es lo que pasa, ¿no? Babilonia todavía está en un momento que ahora mismo no son nadie. Babilonia es una ciudad que está por ahí, pero Babilonia tiene aspiraciones. Merodach Baladán tiene aspiraciones para llegar a ser un poder mundial y de hecho lo van a ser. Van a llegar a ser los que derrotan a los asirios, que son el no va más. Y entonces mandan esa carta a Ezequías, oye, enhorabuena, porque estabas enfermo, ¿no? Y ¿Tú crees que realmente era eso solamente? Le mandaron flores, eso, una cartita de... Es que, claro, de alguna forma algo había ocurrido y, vamos, aquí venían los tanques de Asiria y aquí se puso en pie un chaval
flaquito, bajito, en la plaza del Tiraní. Algunos por lo menos sabéis lo que está pasando aquí, ¿no? Y así paró una columna entera de tanques. Y puesto que nosotros también queremos parar estos tanques, queremos tener contacto contigo. Ezequías aquí, en plan súper ingenuo, ¡oh, muchas gracias! ¿Has pensado en mí? ¡Uy, qué bien! Que no sabía, que ni sabías quién era. Y hay tanto más que está ocurriendo históricamente con esto, ¿no? O sea, aquí es un movimiento político total. El caso es que llegan estos hombres, ¿y qué hace Ezequías? Pues, mira, os enseño mi palacio. Mira mis tesoros. Un momento. ¿En serio? ¿Ezequías tiene tesoros? Para. Cuando Asiria había aparecido diciendo, páganos X dinero, ¿de dónde sacó el dinero de Ezequías? De las puertas del templo. Y ahora, oye, mira, mis tesoros. Los muestra todo. ¿Y estos de Babilonia están ahí? Nos vendría bien eso, pero fenomenal, ¿eh? El caso es que se marchan y en el ciclo tenemos una situación que amenaza, tenemos un mensaje de Dios. Aparece Isaías en el palacio. Isaías se presenta en el palacio y dice, ¿estos quién eran? ¿Quiénes eran? Estos que han salido aquí, ¿de dónde vienen? De un país lejano. Es increíble, ¿no? Todos lo hemos hecho en algún momento, algunos estáis en la edad para hacerlo. Te preguntan tus padres y empiezas con estas contestaciones así, un poco de humo, ¿no? ¿Quiénes eran estos? Fue uno de un país lejano. Como Ezequiel, tú no sabías que... Hombre, se han presentado, o sea, tú sabías perfectamente por qué no lo cuentas. Porque hay algo que tú sabes, que tú estás escondiendo, estás ya con la alfombra un poco tapando. Y luego pregunta Isaías, ¿qué han visto? Pues todo. Les he enseñado todo. Isaías dice, mira, todo lo que han visto se lo van a llevar. Eso es lo malo de tener contacto con el profeta de Dios. O sea, te dice las cosas como son. Ahora, vamos a coger la historia ahí. Versículo 5 del 39. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Uy, tiempo, para. ¿De quién está hablando este versículo? Tenemos nombres. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y junto con ellos pues otros 10.000 más. O sea, es una profecía, pero es una profecía que nosotros tenemos el cumplimiento perfecto en el libro de Daniel. Tal como Dios lo promete, así ocurre. Vienen los babilonias, o sea, los babilónicos, y vienen contra Jerusalén, realmente lo conquistan en 3 oleadas. Una primera vez y se llevan a Daniel y sus amigos. Una segunda vez, que es cuando llevan a Ezequiel y otros más con él. Y luego una tercera vez, que al final llevan a todos los demás y dejan a Jeremías en la ciudad. Así que estamos resumiendo toda la historia, pero en 3 oleadas. Y la tercera vez ya Babilonia dice, se acabó. Y ya queman todo y dejan la ciudad en ruinas total. Pero hacen esto, se llevan, incluso lo que no se sabe es qué ocurrió con todos los tesoros del templo. Sabemos que los vasos estaban en Babilonia, porque ahí estaba Belsasar,
ahí haciendo juerga la última noche, ahí bebiendo de las copas que salían del templo. Pero ¿qué pasó con el arca? No lo sabemos, el gran misterio y no. Indiana Jones no. Pero Dios cumple su palabra perfectamente. Ahora, ¿cómo reacciona Ezequías? Por el ciclo, habíamos visto confianza, más confianza. Ya en el segundo grupo de historias, vemos una confianza y Dios le sana, Él pide la señal, y lo que esperamos es más confianza. Lo que yo espero de Ezequías es un momento del hijo pródigo, que vuelve en sí y dice, ¿qué he hecho? Es que el menor siervo de mi Dios es mejor que yo. Ni merezco ser llamado un hijo. Pero voy a volver y decir, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno. Y lo bonito es que Dios tiene perdón. Dios tiene siempre gracia y misericordia sobre el arrepentido. Pero es justo cuando estoy esperando esto que leo. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es... ¿Eso de 48 años? Me parecía que decía buena. En nuestra Biblia, ¿qué pone? La palabra que has hablado es... Buena. ¿Os ha parecido buena la palabra de Dios? ¿Qué le ha pasado a Ezequías? Dios ha dicho, van a llevar todo lo que han visto, y no solo eso, sino tus hijos, y los van a hacer eunucos en una tierra lejana. Y Ezequías dice, muy bien, muy bien. Son los momentos en que digo, uy, ojalá que tuviéramos la grabación, porque quiero escuchar cómo dijo la palabra que tú has hablado es buena. Quiero escuchar cómo lo dice, porque sospecho, y yo siempre intento tener mucho cuidado, deciros lo que sospecho y lo que realmente sé por la palabra, pero sospecho que estas palabras vienen en plan, bien, lo que tú quieras. Yo tengo la sospecha de que realmente Ezequías aquí responde con un sarcasmo, le dice, muy bien, sí, lo que tú has dicho, ya. Porque continúa y dice, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Vale, ¿en quién está pensando Ezequías? Ezequías, que ha aprendido a confiar en el Señor y ha visto cómo Dios le ha fortalecido las manos y le ha salvado. Ahora Ezequías confía y ve cómo Dios le sana y le añade 15 años de vida, y ahora dice, bueno, pues por lo menos voy a vivir yo bien. Lo que pase después me da igual, será problema de ellos. Yo por lo menos tengo paz en mis días. Y claro, yo no necesito un tono de voz para esa frase. Esa frase ya es, y por cierto, no he avanzado esto, ¿no? Estaba por ahí. Esa frase es egoísmo puro. Y eso es lo que me hace pensar que estas 4 historias están diseñadas, 4 capítulos, realmente son 2 ciclos de historias, y todos ocurren en el mismo año, en el año clave del rey Ezequías. Todo me lleva a decir que Isaías está enfocando nuestra atención en esta sección principal del libro, esa bisagra del libro, en un aspecto, y la gran pregunta es, ¿en quién confías? Ahora, antes de terminar este pensamiento, notáis aquí en los cuadernos que tengo un montón de cosas raras en la página siguiente. Estas son palabras en hebreo. Ya las podéis ver transliteradas ahí abajo: Patach, Kabah, Samach, Sha'an, Hakah, Yahal. Vale, estas palabras son sinónimos
del concepto que estamos hablando aquí, de ese pensamiento de confianza. Pero fijaos en lo interesante que tenemos en estas palabras. La primera, bataj, tiene que ver con confianza, estar seguro, confiado, no sentir miedo, tener seguridad. Incluso es un verbo y son varios sustantivos. Pero si miráis aquí, pone 17%, 10%. Lo que quiere decir con esto es que estas palabras aparecen tantas veces aquí en Isaías que realmente, de todas las veces que se usan en el Antiguo Testamento, el 17% están usados aquí en Isaías. Ahora, eso es llamativo cuando pensamos que Isaías no es un libro tan largo. Sí que es largo. Si recordáis, en el número de palabras, o sea, la extensión, es el libro sexto en el Antiguo Testamento. Pero claro, el Antiguo Testamento es muy largo. Tú juntas Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y luego todos los reyes, jueces, o sea, juntas todos estos libros, y yo diría que estas palabras pues se usarían el 1%, el 2%, pero no, el 17%, el 10%, son palabras que Isaías está usando mucho. La siguiente palabra aquí, kabá, tiene que ver con mirar con expectativas, buscar, esperar, confiar. Tenemos también este pensamiento de decir, no, yo sé lo que va a pasar. Yo sé lo que va a ocurrir en el siguiente partido. Ganará mi equipo. Bueno, a no ser que eres de un equipo que siempre sabe lo que va a pasar porque siempre pierde. La siguiente palabra, samaj, tiene que ver con apoyarse. Esa es la misma palabra que usó el Rabsaces cuando dice, cuidado, porque si tú te apoyas en Egipto, se va a partir esta vara y se te entra en la mano. Te vas a hacer daño con Egipto. Ese pensamiento de descansar sobre algo, incluso perseverar, sustentar. Pero es un concepto que entra en esta familia, este concepto de decir, ¿en quién estamos apoyados? ¿En quién estamos realmente descansando? Luego hablamos de sha'an, que tiene que ver con, una vez más, apoyarse o descansar, el mismo tipo de pensamiento. Veis en todas estas palabras un porcentaje muy alto, volviendo a kabá, tiene que ver con el 29% de los usos bíblicos, tiene que ver con Isaías, el 13% de samaj, el 18% de sha'an. Luego después, jaká, tiene que ver con no actuar hasta que pase algo específico, esperar. Ese concepto de guardar y estar ahí en calma esperando el momento correcto. No salir corriendo como un loco, sino poder aguardar y actuar cuando realmente toca. Y la última palabra, yahal, esperar, poner confianza en. Entonces tenemos una serie de palabras que realmente todo enfoca nuestra atención en este pensamiento. ¿En quién confías? Y el ejemplo de Ezequías pone delante de nosotros una elección. ¿En quién estás confiando? Pues puedo confiar en mí mismo. Y puedo volverme egoísta. Puedo decir, mira, yo puedo. No veas, yo soy una persona que yo sé lo que quiero y yo siempre consigo lo que yo quiero. Si me tiran al suelo, yo me levanto otra vez. ¿Conocemos a personas así? Igual estoy hablando de estar pensando ya con la cara de alguien. Podemos confiar en nosotros mismos. Podemos confiar en lo que es falso. Y tristemente Israel no es el caso de Ezequías, pero tenemos muchísimos ejemplos en este libro de personas que confiaban en sus ídolos, confiaban en su propio concepto de Dios. Y esto está por todos sitios en nuestro mundo hoy en día también. Yo estaba teniendo una conversación con una mujer que me decía, yo no creo en el infierno. Digo, dame los textos bíblicos que te hacen no creer en el infierno.
Bueno, no he leído la Biblia. Pero es que yo no puedo concebir un Dios que mandaría a la gente al infierno. Ella tiene su propio Dios. Ella no tiene el Dios de la Biblia. Su propio Dios es lo que ella ha hecho en su mente. Y ella la ha creado a este Dios en la imagen del abuelo de Heidi. Y ella pues no imagina que pudiera hacer eso. Entonces su Dios no hace eso. Y le llevo a la escritura y le empiezo a enseñar y dice, ya, pero no lo puedo. ¿En quién confías? ¿Podemos confiar en nosotros mismos o en nuestros dioses? ¿O podemos confiar en Dios? Cuando Ezequías confió en Dios, el resultado era precioso. Ahora, no era fácil. Claro, cuando estaba la ciudad rodeada, no era fácil. Pero lo hizo. Creyó en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, tuvo que retirarse, pero vuelvo. Confió en Dios. ¿Y qué hizo? Dios dijo, no, este no volverá nunca. Podemos confiar en nosotros mismos. Podemos pensar que somos el no va más. Que nosotros podemos con todo. Pero cuidado, vamos hacia el desastre. ¿Sabéis qué? Dios le dio a Ezequías 15 años más de vida. ¿Y sabéis lo que hizo con estos 15 años? Si lo sabes tú, cuéntamelo, porque no está en la Biblia. Realmente 15 años, y todo lo que sabemos de él hizo en los primeros 14 años. Nos menciona, metió agua en la ciudad. Y por cierto, si has visitado, yo creo que Andrés, habéis hecho el túnel de Siloam. ¿Lo habéis? ¿No? Sé dónde sale. Yo pensaba que habíais hecho, nosotros lo hicimos porque fuimos en invierno y meternos en el agua hubiera sido terrible. Sí que hizo unas maravillas, pero todo esto lo hizo en la primera parte de su reinado. Bíblicamente tenemos nada. Nada. ¿Por qué? Porque estaba confiando en sí mismo y echó a perder un comienzo que era buenísimo, pero dejó de confiar en el Señor. Esta es la lección de Isaías. Hemos cogido 2 sesiones para llegar hasta aquí, pero por fin estamos listos para arrancar, para empezar en el libro y ver cómo desarrolla ese tema de la confianza. ¿En quién confías? Padre Santo, gracias.